Recording. Bueno. Ok. Bien. Nos quedamos en la clase anterior. ¿Qué fue lo último que vimos? ¿O de qué trató lo que vimos? De sustancias puras. Para entrar en materia. Vamos a ver al azar. Covarrubias. ¿De qué tratamos en la clase anterior? Covarrubias. Maestro, yo no estuve en la clase anterior. ¿Estuviste? Déjate, pongo tu correspondiente falta entonces, porque Covarrubias no tienes falta el 14, fíjate. No te puse falta. Murakami. Estamos viendo lo de la gráfica de cuando alcanza el punto crítico y el cambio de volumen, algo así, y algunas ecuaciones, ¿Qué calculábamos con las ecuaciones? como X. ¿Qué calculábamos con esas ecuaciones que definimos ahí? Murakami. Benítez, ¿qué calculábamos, Diana? Con esas ecuaciones que definimos. Bueno, fue una sola ecuación. La calidad. La calidad. La calidad. ¿En función de qué la calculábamos? ¿Cuál propiedad utilizábamos para calcularla? El volumen. El volumen. El volumen. Muy bien, en la clase anterior calculábamos eso. Definimos el diagrama de estado termodinámico para cambio de fases y luego lo volvimos a denotar todo en el pizarrón y luego nos faltaba calcular la calidad. La calidad la podemos calcular en función de cualquier propiedad, pero hasta ahorita únicamente vamos a definir una. En la primera ley vamos a usar la misma expresión, pero para diferentes propiedades, ya que las conozcamos. Pero ahorita es con el volumen, porque es la única propiedad que hemos estado especificando que cambia en medio de la campana. Recuerden que la temperatura se mantiene constante y la presión se mantiene constante. Lo único que está cambiando es el volumen. Como las propiedades primarias, ¿no? PBT. Y definimos que era la suma del volumen del líquido más la calidad por la diferencia entre el volumen del gas menos el volumen del líquido. Todas propiedades saturadas. Ya definimos lo que es una propiedad saturada. De ahí nos fuimos a las tablas termodinámicas y vimos que en las tablas termodinámicas, voy a poner la presentación, nos proporciona termodinámica. Estas tablas están en el... Voy a abrirlas. Yo las tengo ya, las tengo ya extraídas del libro de Sengel. Te las voy a poner ahorita en la plataforma, en el grupo de WhatsApp, más fácil. Es un PDF. Y tablas termodinámicas Sengel. Porque no tengo que estar abriendo el libro pues, cada vez que las necesito. Entonces, aquí las voy a
Habíamos visto en la presentación una fracción, ¿no? La vamos a poner toda. Este es el apéndice, se lo voy a poner ahorita en el grupo de WhatsApp. Aquí tenemos tabla A4, propiedades de agua saturada, tabla de temperaturas, tabla de presiones. Comentamos que podemos tener la temperatura y buscar su presión de saturación, o tener la presión y buscar su temperatura de saturación. Por lo tanto, cualquiera de las dos tablas nos es útil dependiendo de qué propiedades con la que vamos a trabajar y cuál es la que vamos a leer. Estas tablas dice que está la A4, que es esta. Va desde una temperatura prácticamente de 0. Recuerden que se mide las propiedades a partir de que se mantiene como agua líquida. ¿Ok? Hay tablas para propiedades del agua sólida para hielo, pero pues no es nuestra área de estudio, ¿no? Porque nosotros no podemos obtener trabajo de una sustancia que no entrega nada, como es el hielo, ¿no? Se utiliza para otro tipo de cálculos termodinámicos, ¿no? De otros procesos. Entonces, esas tablas dice por eso agua. Agua líquida desde una temperatura prácticamente de 0, ¿sí? Antes de que cambie de fase a sólido. Y la temperatura pues va hasta un máximo de 373.95 grados centígrados. A esa temperatura tiene una presión de saturación, comentamos en la gráfica, ¿recuerdan? De 22.064, o sea, 22.064 kilopascales. Prácticamente casi 22 atmósferas de presión si lo convertimos a atmósferas. Entonces tiene una presión crítica. Esta es su última presión, recuerden. Y esta es su temperatura crítica y su presión crítica. Ya no hay más temperatura ni presión porque el agua ya no se mantiene dentro de su campana de fases. Ya se llegó a la punta y hasta arriba, ¿no? Ya no nos es útil. Se vuelve como un plasma y ya no nos es útil, ¿no? Entonces, comentábamos que esta tabla yo puedo leer a una temperatura de 100 grados centígrados cuál es su presión de saturación. Aquí está, presión de saturación en kilopascales. Y me da el volumen del líquido y el volumen del gas. BF es el volumen del líquido, volumen del gas. Todo en saturación. Recuerden la campana. Tienen que tener la campana en su mente. Estos puntos es como líquido saturado y vapor saturado. El volumen en medio, si lo queremos calcular, tendremos que usar la ecuación que tenemos de la clase anterior. El volumen de la mezcla, un volumen entre estos dos, lo calculamos con la ecuación que definimos la clase anterior. Claro, si conocemos la calidad. Si conozco el volumen de la mezcla, puedo despejar de ahí la calidad. Recuerden que la calidad también es el volumen específico entre el volumen total. Hicimos una doble igualdad. Si conozco el volumen específico del gas y lo divido entre el volumen total, eso también me da la calidad, ¿no? Si quiero sacar el porcentaje de mujeres en un grupo donde hay 20 mujeres y 20 hombres, quiero sacar el porcentaje, es decir, la fracción de mujeres, pues es el volumen de las mujeres, el volumen del gas, porque quiero sacar el volumen del gas, la calidad del gas, entre el volumen, el número total de personas, hombres y mujeres que haya en ese grupo, ¿no? Entonces sería 50 o 20 entre 40 sería 0.5, es decir, el 50% son mujeres y el 50% son hombres. Pues sí, porque dije que eran 20 y 20. Aquí ocurre lo mismo. Si conozco el volumen del gas y lo divido entre el volumen total, también me da la calidad. Puedo calcularlo de las dos formas, ¿no? Dependiendo qué datos tengo, qué información tengo. Y comentamos también que tenemos 3 tipos de energías en estas tablas que vamos a usar cuando estemos en la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. La energía interna, y nos la da siempre, cada una de estas energías son energías específicas, todo es específico, todo está en función de 1 kilogramo de masa.
Por eso se llaman propiedades específicas. El volumen específico, ¿qué es? Cuando lo vimos al inicio, pues son los kilogramos por cada metro cúbico. Perdón, al revés, el volumen por cada kilogramo de masa. Metros cúbicos por kilogramo de masa. Que es este que está aquí, ¿verdad? Metro cúbico por kilogramo de masa. Y cada una de estas energías la tienen, está medida en su punto de líquido saturado y en su punto de vapor saturado. Igual entalpía en su punto de líquido saturado, vapor saturado. Y la entropía, líquido saturado, vapor saturado. Esta es una U para la energía interna, esta es una H para la entalpía y esta es una S para la entropía. Y tenemos unas columnas en medio que se llaman la energía de evaporación. Esta energía es la que se requiere por cada kilogramo para que cambie de fase. Esta columna de en medio siempre es la energía latente que necesita el fluido para cambiar de fase. Es ese calor que va a estar absorbiendo en medio de la campana o perdiendo si va en sentido contrario. Y este calor de vapor, para llegar a este punto de vaporización, nos damos cuenta de que es la suma de estas dos. O sea, ¿qué energía tiene como líquido? ¿Cuánta energía absorbió para convertirse en vapor? La suma de los dos es la energía que requirió para quedar como vapor a una determinada presión y temperatura. Entonces, la columna del medio siempre es la latente, es la que necesita. Aquí es la entalpía para cambiar de fase. Y también es la suma de estas dos, nos da esto. Igual entropía. Entropía de líquido más la entropía de vaporización, que es la entropía latente, nos da la entropía del vapor saturado. ¿Ok? Entonces no se les debe de olvidar. Estas son las tablas, así están constituidas. Nos dan mucha información. Nos dan los volúmenes, nos da la energía en saturación para 3 formas diferentes de energía y nos da la energía latente para cada una de ellas, que es la columna del medio. Luego en los problemas de repente pide y dice, está cambiando de fase y no nos da el calor latente y ya no sabemos dónde buscarlo. El calor latente siempre está en las tablas termodinámicas, es la columna del medio. Y así, la otra tabla, la tabla de vapor saturado en presiones, está en inversa nada más. Tengo una presión y tengo una temperatura de saturación. Las propiedades de aquí, pues son las mismas que están acá. ¿Sí? No pueden tener diferentes propiedades, únicamente que las proporciones y los rangos entre grado y grado, pues es diferente al rango entre presión y presión, y por eso se ven diferentes los datos, porque son para diferentes rangos de presión y temperatura. Pero se puede resolver un problema con cualquiera de las dos tablas. ¿Sí? Y finalmente, ahí nos quedamos, nos faltaba ver las tablas de vapor saturado. En la campana del lado izquierdo está por fuera de la campana, recuerden, está el área de líquido comprimido o líquido subenfriado que se llama. Que realmente esas condiciones termodinámicas no son útiles porque no es el objetivo de nosotros. No vamos a obtener trabajo de un líquido subenfriado, si no nos va a entregar trabajo nunca. ¿Sí? Y en medio está la mezcla y del otro lado de la campana, al lado derecho, está vapor sobrecalentado. Recuerden que podemos seguir avanzando una vez que en cualquier punto, para cualquier estado termodinámico de presión, podemos seguir calentando y ese vapor se va a volver vapor sobrecalentado. Por lo tanto, necesitamos tablas para la región de vapor sobrecalentado. Esas sí no son útiles, son muy utilizadas porque un fluido siempre entrega mayor cantidad de trabajo o almacena mayor cantidad de energía en la etapa de sobrecalentamiento, hasta donde nos permita el vapor o el fluido y hasta donde nos permita el equipo donde estamos calentando ese vapor. ¿Sí? No lo podemos seguir calentando hasta el infinito y más allá porque lo convertimos en un plasma y dos, pues se rompe nuestro equipo donde estamos calentando ese vapor. Entonces hay sus limitaciones, ¿no? Pero siempre buscamos calentarlo a la mayor temperatura posible, tanto por el fluido como por el equipo donde lo estoy calentando. Entonces, esas tablas son tablas de vapor sobrecalentado y tienen una estructura diferente. ¿Por qué tienen una estructura diferente? Porque ahí la temperatura ya no se mantiene constante. Estas tablas, si ustedes observan, son muy prácticas, muy simples, porque siempre hay una temperatura para una determinada presión.
y es la línea horizontal que se aprecia dentro de la campana. Hay una temperatura y esa misma línea es la presión, van a tener la presión, y no cambia a lo largo de todo el cambio de fase. Entonces, esta línea es una curva o una recta, una gráfica de esa curva que hicimos. Cada una de estas líneas representa una gráfica ahí, una línea en la gráfica de campana. Dentro, ¿no? Dentro de la campana. Por fuera tendríamos que irnos a una tabla de líquidos o de hielo, ¿no? De líquido sólido, ¿no? De agua sólida. Y por fuera, pues, está el vapor sobrecalentado. Y en el vapor sobrecalentado, si checan, es donde sube la curva hacia arriba. Empieza a subir la temperatura a la misma presión, pero empieza a cambiar la temperatura y el volumen. Ya no nada más está cambiando el volumen. Por lo tanto, necesitamos tablas con diferente formato, diferente estructura, porque aquí no cambian, pues estas dos son constantes siempre. A lo largo de a lo largo de todo este proceso termodinámico, estas siempre son constantes. Entonces, las tablas de vapor sobrecalentado tienen esta estructura. Hay una tablita, como varían dos propiedades y una se mantiene constante, ya no podemos tener una tabla como la de líquido saturado. Tenemos una tablita, un cuadrito, para cada una de las presiones, porque recuerden que la presión sigue siendo nuestra línea que dibujamos en medio de la gráfica. Y esa presión se mantiene constante, lo que está cambiando es el volumen y la temperatura. Entonces aquí tenemos para una presión de 0.01 megapascales, estas tablas están en megapascales, ¿no? Si queremos kilopascales, pues hay que multiplicarlo por 1000 y listo, ¿no? Tenemos temperatura, siempre la temperatura en este lado es la que va a estar cambiando. Y tenemos aquí en medio las propiedades, el volumen, la energía interna, la entalpía y la entropía. Chequen que ya no hay que volumen de líquido, que volumen de vapor. No, porque este es vapor sobrecalentado, ya no hay líquido aquí. No es una etapa de mezcla, es puro vapor y es vapor sobrecalentado, una sola columna de vapor. Como es vapor sobrecalentado solamente, una sola columna para cada una de las energías que tenga ese vapor sobrecalentado. Entonces, por ejemplo, cuando veíamos la curva y decíamos a una presión de una atmósfera, lo voy a poner aquí, 101 kilopascales, y hacíamos la grafiquita ahí. Su temperatura de saturación es prácticamente 100 grados centígrados, 99.97 grados. Estas tablas son muy precisas, ¿no? Lo redondeamos a 100 grados centígrados, ¿no? Es 99.97 grados centígrados. Ahí tiene un volumen y tiene su entalpía, su energía interna y su entropía. Pero ¿qué pasa si lo sigo sobrecalentando? Este mismo vapor lo sigo sobrecalentando a la misma presión de una atmósfera, ¿sí? Entonces, nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado. Y ahí buscamos la tablita que le corresponda a esa presión. Y buscamos la temperatura. 100 grados centígrados, 200, 150, dependiendo de qué tanto sube la temperatura en sobrecalentamiento. A lo mejor sube hasta 200 grados centígrados. 200 grados centígrados tiene un volumen de vapor sobrecalentado, tiene su energía interna, su entalpía y su entropía. Es un solo dato que leemos, ¿eh? Si tenemos otra línea diferente de presión, por ejemplo, 0.30 megapascales, y queremos saber qué volumen ocupa a 300 grados centígrados, lo busco aquí, 300, y aquí está. Ya son datos únicamente para vapor sobrecalentado. Y todos tenemos las tres propiedades energéticas. Energía interna, que después vamos a ver qué es la energía interna, creo que ya lo comentamos. ¿No? Conceptos y propiedades, sí, cuando vimos energía, ¿no? El 13 de agosto vimos tipos de energías y comentamos la energía interna y que la entalpía, y dijimos que la entropía es la energía que vamos a estudiar en la tercera ley. Es la energía que no se convierte en trabajo, ¿no? Son pérdidas. Y así tenemos tablas de vapor sobrecalentado, ¿sí? Estas siempre están únicamente por lo que está fijo es la presión. No hay que de presión o temperatura.
¿Por qué? Porque aquí no hay una temperatura para una presión, hay un montón de temperaturas, todas estas para esta presión. Y cuando es mezcla, siempre hay una temperatura para una presión de saturación y al revés, ¿no? Y así, hay muchas. ¿Por qué? Porque el vapor de agua, recuerden que llega hasta 20, su presión crítica llega hasta 20, casi 20, 21 atmósferas prácticamente, casi 20, arriba de 20 atmósferas, 20,000 kilopascales, ¿no? Entonces esta debe de llegar más o menos a lo mismo, ¿no? Aquí están las condiciones de hielo que les digo, ¿no? Hielo saturado, pero estas tablas no las utilizamos nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí de las tablas termodinámicas? Déjate presentar esto. Les voy a poner ahorita aquí en el grupo, ahorita, terminando la clase les pongo el archivito ese, para que lo tengan a la mano. Las tablas termodinámicas para cualquier ingeniero son el librito de batalla, ¿no? Estas son de agua nada más. Hay tablas termodinámicas para otro tipo de fluidos, mientras sean sustancias puras, las más usadas en la industria, en los procesos comunes, ¿no? Como son los refrigerantes directamente de cambio de fase, como son el freón, pero el freón ya no se usa realmente, ya ni viene en los libros nuevos. Recuerden que el freón es un refrigerante que destruye la capa de ozono y está prohibido. Se sigue usando, ¿no? En los países muy tronados en el mundo, donde son equipos muy baratos por eso mismo, porque ya nadie los quiere. Y pues ahí se siguen vendiendo, ¿no? De modo, en los países más tronados son los que le están pegando a la capa de ozono con los refrigerantes, ¿no? Y ahí pues, se venden por debajo del agua y el mercado negro. Pero acá en México incluso ya está prohibido el Freon 12, ¿no? Ya no lo veo yo en ningún equipo. Todavía hace unos 2, 3 años se vendía. Habían equipos muy baratos de aire acondicionado que decíamos, ¿por qué son tan baratos? Me preguntaban a mí luego en las clases. Pues porque tienen un refrigerante que nadie quiere. O sea, esos equipos son equipos que se construyeron y nadie los ha querido comprar en los países industrializados donde hay leyes ambientales muy firmes. Pero aquí en México, como aquí en México todo ocurre, pues vienen y lo venden aquí bien baratos y la gente los compra en 3,000 pesos la tonelada de... Claro que ya cuando se daña ese equipo y ya no encuentras freón por ningún lado, pues ya no lo puedes ni... Ya te sale más batalloso estarlo manteniendo el equipo y terminas cambiándolo después, ¿no? Así es la economía, así es esto, ¿no? Pero refrigerantes, hay refrigerantes sintéticos como el R134A, que es el que se está comercializando ahorita en los equipos de aire acondicionado. Aquí vienen las tablas termodinámicas. Igual, temperatura, presión de saturación, energías diferentes, interna, entalpía, entropía, su volumen de gas, su volumen de líquido y sus propiedades como vapor sobrecalentado también para esos refrigerantes, porque lo vamos a utilizar. Son la misma estructura de tablas. Y hay para otros gases, ¿no? Más específicos, que luego nos proporcionan las mismas empresas que utilizan esos gases. No son tan fáciles luego de conseguir, pero luego conseguimos esas tablas. ¿Para qué? Para no estar haciendo cálculos, ¿no? Recuerden que tenemos dos opciones. O calculamos la propiedad o la leemos de una tabla. Si tenemos una tabla, es la mejor opción que podemos tener. Es el dato más preciso. Y nos evitamos estar haciendo cálculos con ecuaciones de gases y luego estar corrigiendo, ¿no? Entonces, ahí se van a dar cuenta de que las tablas es lo más práctico que podemos usar. Y vamos a pasar a la presentación para ver con qué continuamos entonces. A esto no. Vamos a continuar con física, tablas termodinámicas. Al menos, déjenla. La indico, si no, no puedo ver. Aquí está. Ok, eso en cuanto a las tablas. Y ya vimos lo de las tablas de vapor sobrecalentado. Aquí está un ejemplo, ahorita ya la vimos toda, ¿no? Las vamos a ir usando con los siguientes ejemplos. Entonces ahí se van a ir familiarizando con ellas, ¿no?
Entonces, vamos a empezar con ejercicios. Al final de cuentas, todo esto es aplicación. Ya vimos cómo hacer los diagramas de fases, presión, temperatura, volumen, cómo determinar cada una de las propiedades de cada diagrama. Si tengo la presión, cuál es su temperatura, propiedades de saturación, que representa la campana, cómo calculo la calidad ahí, que es la cantidad de vapor en una determinada temperatura y presión. Y luego las regiones de vapor sobrecalentado, mezcla y líquido subenfriado, comprimido, que prácticamente no utilizamos, ¿no? Y los conceptos. Y aquí nos hace, bueno, son 3 preguntas que podemos resolver ya con lo que hemos visto hasta ahorita. Dice, si aumenta la presión de una sustancia, siempre son sustancias puras, ¿no? Durante un proceso de ebullición, si aumenta la presión de una sustancia, durante un proceso de ebullición, ¿aumentará también la temperatura o permanece constante? Vamos a ver si es cierto que estamos entendiendo el concepto. Después de haber explicado a detalle que hiervo el agua y que si está tapada la lata y que si la cafetera y que si está destapada la cafetera y a ver si han ido comprendiendo eso, porque si no comprenden eso, cómo se comporta un fluido cuando lo estoy calentando, por qué se incrementa su presión, por qué su temperatura no cambia. Si no entendemos los conceptos, no vamos a poder resolver problemas nunca, ¿no? Y para entender los conceptos, jóvenes, hay que leer. Si tengo dudas, me voy al libro, entro al tema de sustancias puras, ahí está, y me agarro una tarde leyendo el tema. No le entiendo esta parte de aquí, le pregunto a alguien. Le pregunto al profesor, le pregunto a un amigo, le pregunto al que sea. Pero hay que leer. Si no leen, nosotros decíamos cuando estudiábamos y siempre usábamos libros físicos, ¿no? Porque pues ahorita todo es virtual. Nuestro libro me parecía que lo habíamos traído arrastrando por todos lados, todo maltratado el libro, porque leíamos mucho, lo hojeábamos mucho, lo ensuciábamos mucho. Ahí mirábamos cuando alguien realmente estaba sacándole provecho al libro, ¿no? Al conocimiento. El que tenía el libro nuevecito, lo abrías y se veía que esas hojas nunca se habían abierto. Ese no estudiaba nada, ¿no? Entonces, recomendación para esta materia y todas las que vienen de este tipo de ingeniería, ciencias de ingeniería, después vienen materias de ingeniería aplicada, hay que leer, hay que entender los conceptos. Si no, no podemos contestar ese tipo de cosas. Pero yo creo que aquí con ustedes sí me van a decir si la temperatura permanece constante o cambia cuando la presión aumenta. También aumenta la temperatura, ¿que no? ¿Por qué? Ahí dice, ¿no? No es que yo pregunte, ¿por qué? Dice. Sí, ¿por qué? ¿Por qué aumenta la temperatura? La temperatura, según yo, depende de la presión. Entonces, si la presión aumenta, la temperatura por ende también. Sí, la temperatura depende. Siempre para una presión hay una temperatura de saturación. Entonces, si la presión es... Y una pregunta, ¿y por qué está aumentando la presión? Si estoy hirviendo agua, por ejemplo. ¿Cómo puedo yo hacer ese proceso en mi estufa ahí? O sea, ¿dónde observo que realmente está aumentando la presión? ¿Por qué está aumentando la presión dentro de mi calentadera? ¿Por qué aumenta? Porque está tapada y Porque aparte, está tapada, correcto. Porque está cerrada. No dejo escapar el vapor. O sea, no dejo que se siga manteniendo una atmósfera de presión adentro de mi calentadera, ¿no? Correcto. Siempre que un fluido lo tengo confinado a un recipiente que llamamos rígido, o sea que no puede cambiar su volumen, y lo tapo, invariablemente la presión va a aumentar. Y va a empezar a aumentar la presión y eso va a empezar a empujar al líquido dentro de la cafetera. Empieza a presionar al líquido. Y esas moléculas de líquido necesitan más energía para poderse evaporar y eso se manifiesta como un mayor incremento, o bueno, un incremento en la temperatura. Por esa razón, la molécula no se puede despegar de la superficie del líquido porque se la presiona y es un ciclo, ¿no? Es un proceso lineal, o sea, va más presión
más temperatura y la molécula se siente más presionada y requiere más energía y se vayan. ¿Hasta dónde? Pues llegamos ahí hasta que reviente la cafetera, ¿no? Si no liberamos la presión y seguimos calentando, esto va a tronar, pum, va a salir volando la cafetera. Por eso, ¿eh? Muy bien, ex. La segunda pregunta nos dice, ¿por qué la temperatura y la presión son propiedades independientes en la región de vapor húmedo? En la región de vapor húmedo es la región de la mezcla, ¿no? Adentro de la campana. Dice, ¿por qué la temperatura y la presión son propiedades interdependientes? Inter es que son dependientes, ¿no? Una depende de la otra. ¿Por qué? Y sí, lo podemos observar, ¿va? Siempre es el concepto de que para una presión de saturación siempre hay una temperatura y al revés. Pero ¿por qué entonces, por qué son interdependientes una de otra? No está relacionado con lo que se mencionó de que, por ejemplo, si la presión aumenta, la temperatura también, entonces si una está constante, pues la otra no varía, ¿que no? ¿Y por qué no varía la otra? Por ejemplo, ¿por qué no varía la temperatura si la presión está constante? ¿Por qué depende, por qué es interdependiente? O sea, ¿por qué están ligadas las dos y no empieza a cambiar en la región de vapor húmedo, en la región de calidad? ¿Por qué no cambia la temperatura? Porque Realmente se está usando la energía para cambiar de fase. correcto, porque hay un cambio, la energía se está utilizando exactamente para cambiar de fase. Por lo tanto, la temperatura siempre se va a mantener colgada de esa presión, porque si cambia la presión, pues va a haber otra temperatura, dependen, son interdependientes, pero no cambian, ¿verdad? Siempre. Entonces, la energía la está usando para cambiar de fase en la región de vapor húmedo. Correcto. Y dice, se puede expresar la calidad de un vapor, o sea, la X, como la relación del volumen ocupado por la fase vapor entre el volumen total. Ahorita lo platicamos eso. Pusimos un ejemplo. Sí se puede. Sacar X es igual al volumen del gas entre el volumen total. ¿Sí que no? Sí lo mencionó. Sí. Fue cuando puse el ejemplo de los 20 mujeres y 20 hombres, ¿verdad? O sea, si conozco cuántas mujeres hay, lo divido entre el número total de hombres y mujeres y ya sacó el porcentaje o la fracción. Aquí a donde vamos es que X es una fracción, ¿verdad? Va de 0 a 100%. Por lo tanto, se calcula de la misma forma que se calcula cualquier fracción. Si no y aparte la ecuación de mezcla, ¿no? Que ya vimos, ¿no? La que ya depende de las propiedades de volumen saturado y vapor, de líquido y vapor saturado. Pero cualquier fracción siempre se calcula, pues, la cantidad a la que le quiero sacar el porcentaje entre el total de lo que sea, ¿no? Lo que sea para cualquier cosa, siempre es lo mismo. En este caso es gas, entre el volumen total del líquido y del vapor. Es correcto. Por esas razones, sí se puede. Muy bien. Ahora vamos a empezar a utilizar las tablas y el concepto de identificar el comportamiento del fluido en un determinado estado termodinámico. Es decir, lo que les comentaba al principio, ¿en qué condiciones está el fluido? Siempre. Nos dice, complete la siguiente tabla para agua. Vamos a utilizar entonces vapor de agua, ¿no? Nos dice, cada uno de estos es un estado termodinámico, ¿no? Es un problemita, pues. Primeramente, el agua está a una temperatura de 50 grados centígrados. Quiere que determinemos su presión. Aquí nos dice cuál es el volumen, ya nos da el dato. Lo vamos a validar nada más. Y luego nos dice en qué fase se encuentra. Esta es la pregunta interesante. Estos son datos termodinámicos que podemos leer en cualquier tabla, ¿no? Esto nos sirve para practicar y ir a la tabla y buscar ahí la temperatura, la presión y
encontrar el dato que nos está pidiendo para complementar sus propiedades. Pero realmente tenemos dos tablas, ¿no? Tenemos una tabla de vapor sobrecalentado y tenemos tablas para la región de la mezcla, como líquido y vapor saturado, las llamadas tablas de agua líquida, que se dice. Y luego necesitamos saber en qué tabla vamos a leer el dato. Porque aquí no nos dice 50 grados centígrados como vapor saturado, nos dice. O como vapor sobrecalentado, no nos dice. Nosotros tenemos que definir dónde voy a ir a buscar ese dato, a qué tabla lo voy a ir a buscar. O si lo debo de calcular. A lo mejor no lo puedo calcular porque defino que está en la etapa de mezcla, como líquido en mezcla, y no lo puedo leer, ¿no? Lo puedo leer si está como líquido saturado, lo puedo leer si está como vapor saturado, lo puedo leer si está como vapor sobrecalentado, pero si está como mezcla, lo tengo que calcular. El volumen, por ejemplo, pues ya sabemos cómo calcularlo, lo calcularíamos. Tenemos todas esas opciones para poder determinar todas las propiedades de un fluido, en este caso agua, en un determinado estado termodinámico, es decir, en un determinado momento. Entonces aquí diríamos, bueno, para poder leer esta presión, ¿en qué tabla leeríamos esta presión, por ejemplo? No sabemos, ¿verdad? Porque podríamos decir, si tiene 50 grados centígrados, puede estar como líquido saturado, o puede estar como vapor saturado, o como mezcla. No, pues no sabemos. Necesito siempre, cuando menos, dos datos para determinar un estado o una determinada posición. O sea, si yo quiero graficar, aquí nos vamos al concepto matemático de graficar una condición, ¿no? Si quiero graficar un puntito en una gráfica de 2 dimensiones, necesito saber X y Y, ¿no? Cuando menos necesito 2, porque si no, no puedo yo ubicar la posición de ese punto en el diagrama. Aquí es lo mismo. Necesito apoyarme entonces del volumen para saber si este fluido a esta temperatura está como líquido, está como vapor, está como mezcla. Lo pondríamos aquí, ¿va? Y determinaríamos su presión. Entonces, la única forma es irnos a una tabla, por ejemplo, de líquidos de agua saturada. La tabla de líquidos la voy a abrir y vamos a buscar qué volumen tiene cuando está saturado a 50 grados centígrados. Es la primera revisión que tendríamos que hacer, ¿no? Vamos a ver qué volumen tiene a 50 grados centígrados. Ya. Les voy a poner ahí antes de continuar. Bueno, vamos a leer ahorita, les pongo para la siguiente clase, ya ustedes abren sus tablas ahí para que les tengan a la mano. Aunque están en el libro de Senkel, ¿no? Pero es más práctico porque este es un archivito chiquito. Voy a abrir las tablas 50 grados centígrados, ¿no? Se las voy a compartir para que observemos. Tengo la temperatura, entonces me voy a las tablas de temperatura. Esta es de presión, esta es de temperatura, aquí está. Nos dice, nuestra expresión. Esta expresión, quiero la temperatura, ¿no? Aquí está, agua saturada. Primero voy a considerar que está en saturación, es lo primero, porque estos datos están fijos. En mi punto de comparación. Nos dice que a 50 grados centígrados ocupa un volumen como líquido de muy pequeñito, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos en la tabla? 7.72, ¿verdad? Metros cúbicos sobre kilogramo. Pues me voy a mi tablita y lo busco como saturación primero. Indefinidamente, como líquido nunca va a estar, ¿no? Porque como líquido siempre ocupa un volumen pequeñísimo de 0.000 metros cúbicos. Por lo tanto, esto no es líquido saturado, pero puede ser vapor saturado. Entonces, aquí está la tabla y vemos que ocupa 12.026 metros cúbicos por kilogramo. ¿Okay? 12.026 metros cúbicos por kilogramo. Si estuviera completamente
convertido en vapor. ¿Y cuánto tenemos en nuestra tablita? 7.72. ¿Eso qué me dice? ¿En dónde está? En su mente tienen que tener la campana, ¿no? Con una temperatura de saturación de 50. Y luego, con esos dos datos, definir en qué parte de la campana está. Como líquido saturado no está en el puntito como líquido saturado, porque ahí no, el volumen es pequeñísimo y ese es un volumen grande. En el otro extremo, como vapor saturado, tendría 12 puntos y feria metros cúbicos por kilogramo. Y mi dato es 7.72. Entonces, ¿qué podemos concluir con eso? Que anda en calidad. Está en la región de calidad. Exactamente. Va a ir creciendo de 0.00 que ocuparía como líquido. ¿Verdad? Las tablitas. Bueno. Aquí está. Si yo hago la gráfica, y hago la grafita como debe de ser, podemos hacer la gráfica. En el puntito de líquido saturado, ahí pondríamos 0.001012 metros cúbicos por kilogramo. Ese es el volumen que ocuparía cada kilogramo de agua. Si estuviera completamente líquido, pues prácticamente un litro de agua, ¿no? Si es un kilogramo de agua, alrededor de un litro de agua, no cambia prácticamente su volumen. Como podemos ver, cambia muy poquito, en las 10 milésimas, ¿no? Pero en el otro extremo, de mi gráfica, cuando es vapor saturado, ahí tiene 12.026. Como sabemos que el volumen va creciendo hacia la derecha, hasta el volumen máximo de vapor saturado, pues el 7 está un poquito más allá de la mitad, ¿no? En una calidad que no podemos situar en medio, porque sería 6. Está un poquito más arriba. Casi podemos hasta decir que anda arribita del 50% de calidad, ¿no? Y ahí situamos un puntito y ahí decimos, aquí está mi volumen, lo grafico hacia abajo, volumen del gas en ese momento, FG, volumen del gas en la mezcla, 7.72. Entonces nos damos cuenta de que está, como mezclan. ¿Qué más nos pregunta? Eso ya lo pondríamos ahí donde dice fase, ¿no? El estado. ¿Dónde está? Ya va a ser. Aquí pondríamos descripción de la fase en la región de mezcla, ¿no? O como vapor húmedo. ¿Sí? Ahora, ¿qué presión tendría en esa región como vapor húmedo? Otra vez tengan en su mente su gráfica, ¿no? ¿Qué presión tendría? Si está en la región de vapor, de mezcla. Esa presión, ¿la puedo leer o la tendría que estimar? Voy a la tablita, ¿no? Recuerden que cada línea de estas es una curva en mi gráfica total de campana, ¿no? Es un estado termodinámico ahí. Ya nos ubicamos que estamos en medio de la campana, un poquito más del 50%. Podemos calcular el valor de X, no nos lo pide, ¿no? Pero podemos calcular X. Lo vamos a hacer más adelante. Y está la temperatura de 50 grados centígrados. ¿Cuál será la presión a la que está el agua en ese momento entonces? $12.35. 35. 12.352. Correcto. ¿Sí? Recuerden que siempre está en la región de mezcla.
Si ya está en la región de mezcla, para esa temperatura siempre hay una presión de saturación, porque estamos en la región de mezcla, desde líquido hasta vapor saturado. Por lo tanto, esa presión no va a cambiar nunca porque es una línea horizontal, ¿sí? Que luego se hace más grande y desde el líquido sube enfriado, mezcla y luego vapor sobrecalentado. Siempre tenemos la misma presión. Lo que está cambiando es la temperatura. Pero en la región de mezcla no cambia la temperatura. Por lo tanto, a esa temperatura le corresponde una presión de saturación, porque está en la región de mezcla. Entonces serían 12.352 kilopascales, ¿sí? Desde líquido, luego mezcla y luego sobrecalentado. En caso de que lo estemos trabajando siempre a la misma presión de 12.352 kilopascales como debe de ser, ¿no? Hay procesos en que de repente te lo llevas hasta saturación como vapor saturado y luego resulta que el recipiente lo tapamos y empieza a cambiar la presión. Y ya tenemos que buscar dos gráficas y luego estar asumiendo las dos gráficas. Pero en estos procesos simples siempre se mantiene la misma presión. Por lo tanto, esta es su presión. Muy bien. Entonces, pues esa sería nuestra respuesta aquí. 12 punto y feria kilopascales. Y se encuentra en la región de vapor húmedo o la región de calidad o la región de mezcla, como gusten. ¿Okay? Entonces, pues vamos a continuar con los siguientes estados termodinámicos. Nos da diferente información, ¿va? Aquí nos dice que es vapor y nos da la presión. Aquí no nos dice nada, nos da únicamente temperatura y presión. Y tenemos que definir en qué condiciones está el fluido en ese momento. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Bien. Si no hay duda, los dejo porque se nos encima la otra clase. Yo tengo una duda, pero en la tarea de ahora. Dime. La actividad creo que es de sustancias puras. ¿Sí se va a entregar ahora? Sustancias puras. Déjame checar. Pesca. Pesca. Mira, esto como rápido. Ya ves. Mira qué verde estoy. No, vamos a concluir el tema vamos a practicar más, pues, porque sí pueden contestar las preguntas. Todas las preguntas que vienen ahí, pues son igual que ahorita, ¿no? ¿Qué pasa si eso? ¿Qué pasa si lo otro? Para ver si entendemos bien todos los conceptos. Y los últimos dos problemitas, pues hay que seguir haciendo ejemplos para que, por si tienen alguna duda, ¿no? Pues pueden irle contestando, le voy a cambiar la fecha de entrega nada más, pero ya pueden ir contestando las primeras preguntas, todas las preguntas. Por si tienen dudas, pues ya me preguntan en la próxima clase. Ok, profe, Ok. gracias. De nada. Profe, ¿y Dime. cuándo va a subir el PowerPoint? Al rato lo subo. Al rato lo Ah, subo. ok. ¿Sí? Gracias. Ok. De nada, hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, bye. Bye, profe. Bye, hasta luego.